nuestra parte una nueva responsable, una nueva titular del Ministerio Público. La fiscal de la Nación es la señora Delia Muñoz. Ella recientemente ha operado cambios en la estructura de la institución que conduce, pero aparte de eso, ha presentado dos demandas de inconstitucionalidad frente al TC, se entiende, contra leyes que fueron aprobadas en su momento por el Congreso. Vamos a escuchar lo que ha dicho, por lo menos a propósito de una de ellas, la señora Muñoz. Se han venido aprobando diversas leyes que sin duda alguna interfieren con la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público. Es por ello que con la facultad que me otorga la Constitución Política del Perú, el pasado 20 de diciembre de 2024 hemos presentado dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ley que precisa aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Nuestra acción constitucional busca asegurar que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía para actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto de los cuales ya existen sentencias firmes y aún se vienen desarrollando procesos en dicha materia. Bien, decía yo, ha presentado dos denuncias de inconstitucionalidad. Aquí le hemos escuchado hablar de una de ellas que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad y lo que aprobó al respecto el Congreso. La otra tiene que ver con la titularidad de la investigación y, digamos, las fuerzas relativas que tienen a propósito de eso la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ahí también introdujo cambios en el Congreso. Pero vamos a hablar de estas dos demandas de inconstitucionalidad con el abogado penalista Andy Carrión, que nos visita con frecuencia. ¿Cómo está, Andy? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. A usted. Bien, vamos por partes. Explíquenos en qué consisten, grosso modo, estas dos leyes aprobadas por el Congreso y cuya inconstitucionalidad reclama la señora fiscal. Empecemos por el asunto de la lesa humanidad. Sí, bueno, ambas leyes, para comenzar, Mario, fueron aprobadas por el Congreso de la República en agosto del año pasado. Sí. Primigeniamente tú mencionaste esta norma que precisa los alcances y la aplicación de los delitos de lesa humanidad, y eso se concentra en realidad en una interpretación que hasta el momento se tenía, antes de que el Congreso precisamente emite esta norma, de que los delitos de lesa humanidad en realidad eran imprescriptibles, independientemente de que ese derecho lo hayamos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico nacional recién en julio del año 2002. Y es por eso que el día de hoy podemos nosotros señalar de que hay vasta jurisprudencia de delitos que se han cometido en los años 90, en los años 80 y que se han emitido sentencias condenatorias precisamente porque, a pesar de haberse cometido antes del año 2002, pues estos eran imprescriptibles y por tanto podían juzgarse y sentenciarse aún el día de hoy. Sin embargo, lo que ha hecho el Congreso de la República es señalar de que eso no debe de ser así, que la interpretación más bien debe de concentrarse a partir de una interpretación muy restrictiva del principio de legalidad y que más bien los delitos, estos así llamados imprescriptibles, es decir, los delitos de lesa humanidad, deberían de tener esa cualidad, esa entidad a partir del año 2002. Okay. Es decir, únicamente esos delitos de lesa humanidad que a partir del 2002 en adelante se cometan podrían ser imprescriptibles. Por ejemplo, ¿no? Sí, los delitos que se imputaron en su oportunidad a la Presidenta de la República, a propósito de las protestas sociales cometidas el anteaño pasado y el año pasado. A ella se le imputó también delitos de lesa humanidad. Implica de que estando el año 2023 y 2022,
pues entonces estos serían imprescriptibles. Y así sea el año 2050 o 70, estos igual podían juzgarse. Es decir, aquellos delitos cometidos en adelante. Y es por eso que ahora ya la fiscal de la Nación... ¿Quiere volver a la figura original? Sí, quiere volver a la figura... O a la interpretación original, pero convertirla, me imagino, luego en ley. Claro que sí, pero el problema es, Mario, que a partir de agosto del año pasado, en la que precisamente se emitió esta norma por el Congreso de la República, hasta el día de hoy no vemos de que haya algún juzgado, algún colegiado, jueces de juzgamiento que hayan adoptado esta nueva normativa y hayan señalado de que estos delitos en realidad ya prescribieron y que por tanto no pueden someterse o seguir sometiéndose a un juicio. Entonces, por ahora no hay un correlato jurisprudencial entre lo que emitió el Congreso de la República en agosto del año pasado y una decisión específica que nos diga que sí en efecto han aplicado esta norma. No hay del Congreso de la procesos así, sí los hay. No, hay muchos procesos. De Entonces, hecho, hace poco... el hecho de que las distintas salas del Poder Judicial no hayan apelado a ese recurso es porque han hecho un control difuso, desconcentrado de la constitucionalidad de esta norma. O sea, ¿no? es decir, han tenido el asunto delante de sus ojos, pero han dicho, no, ese asunto no aplica a lo que estamos revisando nosotros porque lo consideramos inconstitucional. Y paradójicamente más bien es la interpretación mayoritaria, no solamente en el ámbito doctrinario, sino también en la propia jurisprudencia, Mario, en la ¿Cuál que es la, perdón, ya me la interpretación mayoritaria de que prescriben los o que no delitos son prescriben? Imprescriptibles. Con prescindencia de que haya ocurrido antes del 2002. Exactamente. Eso es lo que piensa usted también. Sí, yo pienso de la misma manera, ¿no? Y de hecho, como decía, no hay ningún juez que en principio haya acatado esta norma que emitió en agosto del año pasado, que sí son prescriptibles estos delitos. Entonces, lo que hace la fiscal de la Nación en rigor es apelar a que independientemente de esta aplicación constitucional que han realizado los jueces, pues sea ya una entidad como el Tribunal Constitucional quien simplemente deje sin efecto esta norma y que la declare que es en rigor inconstitucional, ¿no? Y que también, como ella lo ha señalado, invade, digamos, los fueros del propio Ministerio Público y que de alguna manera también pone barreras a una persecución efectiva contra los delitos de lesa humanidad. Eso al menos lo que ha señalado la fiscal de la Nación y ahora, esperemos de que se resuelva pronto en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa si el Tribunal Constitucional no le da la razón a la señora? Bueno, si no le da la razón, ello implicaría de que el Tribunal Constitucional estaría interpretando de que en rigor el Congreso de la República no ha invadido ningún fuero y de que si las normas son constitucionales, pues entonces sí debería de hacerse esa interpretación restrictiva de que los delitos de lesa humanidad antes del 2002 sí son prescriptibles. Pero los jueces individuales podrían seguir desoyendo lo que ha dicho el Congreso y por control difuso prescindiendo de los alcances de esa ley. Pueden ellos, y de hecho que hasta ahora lo han venido haciendo, realizar un control. No, pero aún una vez visto por el Tribunal Constitucional. No, ya no es posible. Ya no es posible, ya no hay control difuso alguno que valga la... Porque se supone que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. ¿A qué viene lo que se supone? ¿No? Porque en ocasiones también, mira, el día de hoy, por ejemplo, ¿y por qué digo se supone? Porque el día de hoy se ha ventilado una decisión del Tribunal Constitucional a propósito del caso de José Klimper, para que él sea excluido del caso Cócteles, porque se supone que él fue acusado sorpresivamente por hechos que no fueron investigados. Pero en el transcurso de la audiencia, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez dijo de que en rigor era una decisión política la que habían emitido los miembros del Tribunal Constitucional, digamos, esbozó un poco las inclinaciones que tenían, tanto jurídicas como políticas, para señalar de que el tribunal no debía acatar lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional. O sea, no es baladí el término que usé, ¿no? Porque igual, a pesar de que el Tribunal Constitucional en ocasiones se pronuncia de manera definitiva, aún hay funcionarios que apelan a que esta no se aplique. Pero pero están si acuden al control difuso, aún en esas circunstancias están todavía dentro de lo legal y lo lícito. Si el Tribunal Constitucional, que fue tu pregunta, Mario, decide ya de manera definitiva de que esta norma es constitucional, por ejemplo, tiene que aplicar. Ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Ya no hay control difuso. No, de ninguna manera. Ya tendrían ellos que acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Con esta demanda de inconstitucionalidad, lo que la fiscal de la Nación está haciendo es precipitar una definición, digamos, ya cartesiana del asunto. Sí, aquí, apelando a que el Congreso de la República también está invadiendo los fueros del propio Ministerio pero se está jugando la posibilidad de que ya ni control difuso exista en contra de esa ley. Es una posibilidad que ya se acaba de gatillar, ¿no? Justamente presentando esta demanda ante el Tribunal Constitucional. La otra tiene que ver con la investigación
y, como decía yo, los pesos en la Fiscalía y la Policía Nacional. Lo que hizo la decisión del Congreso, si no me equivoco, es restituirle la titularidad, ¿no?, de la investigación a la policía y no a la Fiscalía. Sí, mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo con esta norma que ha emitido el Congreso de la República, porque si uno se remite a la propia Constitución... Pero es eso, lo que yo he descrito es lo que ha ocurrido. Es lo que ocurre, es decir, para desarrollar ello, lo que ha dicho el Congreso de la República con esta reforma del Código Procesal, es decir, de que si bien es cierto la dirección jurídica del caso, es decir, de una investigación está a cargo del Ministerio Público, la dirección operativa debe estar a cargo de la Policía Nacional del Perú, desmembrando la investigación en dos partes, ¿no?, jurídica y operativa. Algo que la Constitución no señala, Mario, y es por eso que yo señalo que aquí que estoy en desacuerdo, porque lo que la Constitución dice es que el titular de la persecución pública es el Ministerio Público, a secas. La Constitución no hace una división de qué tipo de dirección le toca adoptar al Ministerio Público. Y si uno quiere realmente hacer esa subdivisión, pues entonces debería de partir por una reforma constitucional y no solamente por una ley que supuestamente desarrolle una norma y que por tanto yo creo que aquí sí debería de darle la razón al Tribunal Constitucional. De hecho, pero hasta el día de hoy no se está aplicando ello, Mario, porque lo que sí ha hecho la Fiscalía de la Nación a raíz justo de esta norma, que le quita algo de competencias, es tratar de precisar de alguna manera para que los fiscales puedan adoptar esta nueva norma, pero sin excluir las propias capacidades y facultades que tiene el Ministerio Porque la norma está Público. vigente, lo aprobado por el Congreso, y ahí sí no hay control difuso posible, porque esto no pasa por el Poder Judicial. Claro, y ahí no hay control difuso, ¿no? O sea, lo que sí. tendrían que hacer los miembros del Ministerio Público es, digamos, ya derivar esa dirección operativa a la policía. Pero hay un tema, que tampoco la Policía Nacional del Perú ha desarrollado, digamos, directrices para ver cómo Pero van ¿qué es a... lo que está ocurriendo hoy día? Se produce un caso que hay que investigar. ¿Quién está ejerciendo hoy? Bueno, la al día de titularidad? hoy el status quo se está manteniendo. Si bien es cierto, hay algunos casos en los cuales ya a partir de esa norma los agraviados o los imputados están solicitando de que la investigación Sea pase policial. al menos a manos de la Policía Nacional del Perú. Por ahora el Ministerio Público se ha mantenido en lo que estaba vigente, ¿no? Y entiendo de que a la espera, y por eso el anuncio de la Fiscal de la Nación, a que sea finalmente el Tribunal Constitucional quien dirime esta situación. Pero yo creo que es... Nuevamente, una vez dirimido, no habrá vuelta a quedar. Y nuevamente, mira, estemos o no de acuerdo con las decisiones que emite el Tribunal Constitucional, Sí. estas tienen que ser Ya, acatadas. pero lo que pasa es que estamos viendo decisiones del Congreso que, ya sea el Poder Judicial o el Ministerio Público, no cumplen. Por ejemplo, la ley Una Soto, ¿no? con el control difuso y la otra porque el statu quo se ha mantenido. Supone o va a determinar un cambio sustancial a esa realidad el hecho de que el tribunal se pronuncie sobre uno y otro. Ahí ya no va a haber, Porque ya no habría conflicto. El Ministerio Público ya no va a poder decir no, pero en fin, Claro. de todas maneras investigamos. Ya no habría un criterio interpretativo adicional en la norma que emitió el Congreso de la República. Tendría que a ciegas aplicarla, ¿no? Porque ya lo ha dicho el Supremo Intérprete. De hecho, Mario, es el motivo por el cual la Fiscal de la Nación está recurriendo al Tribunal Constitucional. Es decir, están quemando con ellos última bala, ¿no? Y de alguna manera esto va a determinar el derrotero de lo que en adelante, al menos en estos dos temas, se va a hacer. Muy bien. Decía yo además que a la señora Delia Muñoz, la Fiscal de la Nación, ha hecho algunos cambios en la estructura, en la organizativa del Ministerio Público. Uno de ellos ha sido relevar a Jorge Chávez Cotrina del rol que tenía como coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Hace 10 años estaba ejerciendo ese rol. ¿Qué impresión tiene usted de ese cambio y cuál es la explicación que usted... o la interpretación que usted le da? Mira, no solamente Jorge Chávez Cotrina, sino Rafael Vela Barba, que ha dejado en esta misma resolución emitida por la Fiscal de la Nación. Sí, esa era la siguiente pregunta, pero bueno, si usted quiere juntar las dos... No hay problema. Ahora, de Por favor, Jorge sí, está bien, Chávez por tiempo Cotrina, está muy bien, en sí. realidad, bueno, él ha sido mucho tiempo, como tú has señalado, coordinador del subsistema especializado contra el crimen organizado. Yo creo en rigor de que no hay personas imprescindibles, Mario, y de hecho, cuando uno elige, por ejemplo, al titular del Ministerio Público, tiene un tiempo perentorio para ejercer ese cargo, ¿no?
también los presidentes de la Junta de Fiscales Supremos, el presidente de la Junta de Fiscales provinciales, distritales, es decir, todos tienen un periodo. Y ahora, habría que ver también cuál ha sido el análisis global de los éxitos o resultados que se ha tenido durante tanto tiempo. Y si uno solamente recurre a los números, Mario, y últimamente estamos advirtiendo cómo se está incrementando el número de homicidios, de delitos, en realidad el crimen y los índices están disparándose, sobre todo estas vinculadas a organizaciones criminales, entonces tendríamos que hacer una evaluación general si es que también es conveniente de que alguna otra persona pueda asumir ese rol tan importante. Pero yo también creo que tiene que ver con la política que la fiscal de la Nación ya ha esbozado incluso desde sus primeras intervenciones, la institucionalidad, la despersonalización del propio Ministerio Público y sobre todo de que no exista demasiada exposición de ciertos fiscales, ¿no? Y eso lo ha dicho, Mario, la propia... ¿A usted le parece que Chávez Cotrina, por ejemplo, se exponía demasiado? O sea, no necesariamente eso, publicidad. yo creo que últimamente sí, pero hay que ver también los resultados, Mario, y los resultados hablan por sí mismos, ¿no? El crimen organizado en realidad se ha incrementado, no se ha reducido, y quién es el competente, quien dirige precisamente estas fiscalías es el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Además de que él mismo ha reconocido muchos errores, y lo ha dicho públicamente en múltiples apariciones, que ha cometido las fiscalías de crimen organizado. Por ejemplo, imputar casi a todos crimen organizado cuando son 2 o 3 quienes cometen un delito, ¿no? El claro ejemplo era el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad? Sí. La que dice, bueno, son 2 o 3. Sí. Bueno, ya hay una gran organización criminal. ¿Qué otro delito que se ha cometido con concurrencia de otras personas? La misma. Entonces, yo creo que han desperdiciado recursos y logística fiscal para perseguir en realidad a quienes no deben, al menos en el marco del crimen organizado. El último caso también fue el de Agustín Lozano, ¿no? En la que el propio Poder Judicial dijo, oye, es que aquí no hay organización criminal. Y tuvieron que archivar ese gran caso que tenían contra la Federación y luego derivarla más bien a fiscalías ordinarias. Entonces también yo creo que hay que sopesar los resultados, los éxitos sean positivos o también los fracasos que han tenido y en rigor nadie es imprescindible y eso lo está demostrando la propia fiscal de la Nación. Brevemente, porque se nos agota el tiempo, usted ha mencionado al fiscal Vela también. Bueno, yo creo que era una decisión a partir de los comentarios previos y de lo que ha postulado la fiscal de la Nación que también se caía de Maduro, ¿no? Además ya son muchos años en las que está ejerciendo. Ahí sí la exposición ha sido... Bueno, toda la prensa lo sabe, Mario, ¿no? Más que cualquier otro, cómo ha tenido una exposición y que también está teniendo resultados adversos durante ya los últimos tiempos a raíz de decisiones que se... ¿Le parece bien a usted que se lo haya cambiado? Sí, entonces? Me parece bien. No hay, digamos, una persona que sea imprescindible. Y si viene otra que puede de alguna manera superar los resultados que ya se han logrado, pues bienvenido sea, ¿no? Y además, y lo dice la propia resolución que ha emitido la fiscal de la Nación, lo que intenta es optimizar recursos también. Es decir, ya no tener solamente un coordinador de las fiscalías de lavado de activos, sino también que esta coordinación sea compartida con extinción de dominio y también con otra subespecialidad, conjugando más bien ambas y estas tres y tratando de optimizar los recursos. Muy bien, pues veremos qué cosa es lo que ocurre de ahora en adelante en la Fiscalía y sobre todo qué decide el Tribunal Constitucional sobre estos dos asuntos importantes. Muchas gracias al abogado penalista Andy Carrión por acompañarnos una vez más. Muy buenas noches. En Portada. Y nosotros nos vamos, se quedan ustedes con Angélica Valdés y